Señor, en Tintín para que él pueda poner tu palabra para bendecirnos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos hemos levantado todos con salud, Señor, porque tú nos has bendecido, porque tú has dejado que nosotros hoy amanezcamos con vida, Señor. Gracias, Señor, por nuestros familiares, Señor, por todos los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que nos bendigas grandemente, Señor, que cuides de todos nosotros, que cuides de nuestros hijos, que seas tú moviéndote grandemente en ellos y que aún así a todas las personas de nuestra familia que no te conozcan, Señor, dale la oportunidad de conocerlo, de conocerte, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tus alimentos, gracias por darnos salud y gracias por este día, Padre Celestial. Te pedimos por las personas que tienen dolencias, por las personas que están enfermas, por todas esas personas que están en prisión, por todas esas personas que no tienen un lugar donde dormir, donde no tienen comida, que seas tú proveyéndole alimentos. Y gracias, Padre, por darnos una cama donde dormir, una casa donde habitar. Gracias por todo lo que nos das. Amén. Ya, Tintín, ¿me han escuchado bien? Amén, gloria a Dios. Sí, amén. Muy bien. Muy bien. Amén, muy bien. Damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de vivir, podernos levantar. Y sabemos que no es fácil levantarse en la madrugada, sacrificio enorme, interrumpir el sueño para levantarse, a orar, a estudiar las escrituras. No es fácil. El cuerpo se va acostumbrando a todo. Y aunque el enemigo quiera poner cansancio, fatiga, Dios, el Santo siempre está dispuesto a ayudarnos a todas estas cosas. Debo reconocer que la carne es débil, pero el espíritu, la verdad, es sabio. Cuando nos disponemos a orar, a buscar a Dios, el espíritu nos ayuda, nuestra debilidad, como lo hemos venido conociendo todo este tiempo. Así que estemos tranquilos que el Señor está con nosotros en todo momento. Amén. Y hoy vamos a estar estudiando lo que es el derramamiento y el bautismo del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a ver algunos capítulos que son importantes para que tengamos en cuenta, para que crezcamos en ese conocimiento. Estamos en ese conocimiento y podamos nosotros poner por obra la palabra para que venga la manifestación. Hacerlo con todo el corazón, con toda nuestra alma. En esta mañana estoy muy atento a la palabra del Señor, estoy atento a lo que Dios le va a hablar a su vida, estoy atento a lo que Dios ha preparado para recibir para usted en esta mañana, para que usted lo reciba. Y ciertamente esa palabra se va a hacer realidad cada una de nuestras vidas. En algún momento el Señor, conforme a su plan, a su propósito, a su determinado tiempo,
En su tiempo Dios hará su obra. La palabra de Dios nos dice muy claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Estamos buscando, estamos anhelando, estamos deseando, vamos a recibir todo lo que estemos buscando conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios: seamos todos llenos del Espíritu Santo. Así que vamos al libro de Joel. En esta mañana vamos a Joel 2, versículo 12 al 29. Libro de Joel, un libro corto del Antiguo Testamento. Está ahí con los Oseas, después de Daniel está Oseas. De ahí adelante lo pueden intentar. Joel, capítulo 2, versículo 12 al 19. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Bueno, solo te leo. ¿Joel capítulo 2? Joel. Sí, capítulo 2, versículo. Del versículo 12 en adelante, donde dice la misericordia de Jehová. Joel, capítulo 2. Está después de Oseas, después Dice, del libro de Daniel, cuando termina Daniel está Oseas, después ahí cortico está Joel. dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entrégueme su corazón, acérquese con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de maldición. Quizá pueda ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacías antes. Toquen el cuerno del carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren. Entren entre la entrada del templo y el altar. Que oren. Perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que llegue a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, ¿los ha abandonado el Dios de Israel? Entonces el Señor
se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá: miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. No serán objeto de burla y entre las naciones vecinas. Expulsaré a estos ejércitos que vienen del norte, los enviaré a la tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Los árboles volverán a colmarse de fruto. Las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense, es el Señor su Dios. En el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su felicidad. Volverán las lluvias del otoño, así como las de la primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón y el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen. Alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. Y esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y terrible, el día del Señor. Por tanto, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes, a quienes el Señor ha llamado. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Lea. Podemos ver una historia, podemos ver cómo el pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor, le habían alejado todo el camino del Señor, a unos ministros
sacerdotes, todos los que ministraban la presencia del Señor, los levitas. Podemos ver que ellos, a causa de su pecado y darle la espalda a Dios, Dios mismo había enviado un ejército al saltón, la oruga, la langosta, había mandado un ejército para que devastara todo lo que ellos habían producido y entrara la escasez, entrara la ruina y entrara toda clase de mal a ellos. Así que aquí podemos ver que Dios, en su indignación con este pueblo, ellos estaban sufriendo porque ya Dios se había alejado de ellos. Ya Dios había tomado la decisión de, como ellos le dieron la espalda, alejarse de ellos y dejarlos que ellos siguieran su vida como ellos habían determinado hacerla. Pero Dios, en su infinita misericordia, aunque un pueblo esté en pecado, aunque estemos fallando, Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre nos da segundas oportunidades. Dios siempre nos da nos da la mano para que podamos venir nuevamente a su presencia. Pero algo que me llama la atención, anoche leyendo, buscando la palabra del Señor para este tema, podía ver que Dios en el versículo 15 les dice: tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno y convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. La versión que leía Andrea decía que salga el novio de su habitación y la novia del cuarto de espera. Ver aquí también que también me hablaba el Espíritu Santo en este primer versículo 12, cuando dice: pues por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Podemos ver aquí que había venido un castigo para este pueblo. Había venido la ira de Dios sobre ellos. Ellos están siendo arruinados por el mismo Dios. Dios había extendido su mano. Dios había hecho juicio contra este pueblo. Porque, hermanos, la misma Biblia lo dice, que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Y este pueblo estaba viviendo esta consecuencia. Habían caído en las manos de Dios, pero de una manera contraria, no para bien, sino por desobediencia. Estaban sufriendo todas estas cosas. Mas Dios les da esta oportunidad, teniendo misericordia, les dice: convertíos de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, congregad los ancianos, los niños, los que maman, aún los que maman, los niños recién nacidos. El Señor les da la oportunidad de que todos empiecen a santificarse y que se conviertan de todo su corazón. Pero lo que más me impresiona esta palabra que Dios les dice: con ayuno, lloro y lamento. O sea, con arrepentimiento genuino, con arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento real. Así que nosotros en este día, en esta mañana, Dios nos viene hablando de arrepentirnos de una manera real, de corazón. Y Dios, en el versículo 28, miren lo que promete el Señor. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí podemos ver una de las formas en cual el Espíritu Santo es derramado: a través del ayuno, a través de la humillación, es el llanto, y a través del corazón contrito y humillado.
de poder nosotros entrar en una habitación, en un espacio, sacar tiempo para el Señor, el ayuno, determinar unos días de ayuno para el Señor, decir, Señor, quiero que tú derrames de tu Espíritu Santo en mi vida y empezar a ayunar y empezar a tener esa conversión de todo corazón ahí en ese espacio, en ese tiempo que tú dedicas al Señor y pedir al Señor que saque todo lo malo y convertirse de todo corazón al Señor. Dice que va a derramar y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es una promesa del Señor, pero como siempre Dios pide un requisito antes de hacer alguna cosa. Dios siempre está pidiendo algo. Dios siempre pide primeramente una consagración. Aquí el Señor está pidiendo ayuno, llanto y lamento, conversión genuina, convertido de todo corazón. Así que esta es una manera para tener en cuenta, para que sea derramado en nosotros el Espíritu Santo. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y que podemos ver aquí claramente lo que Dios exige para este hecho. ¿Amén? Así que vamos a ver ahorita en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 es un versículo, es un capítulo que ya la mayoría conoce, lo hemos leído. Lo hemos leído, Hechos capítulo 1, donde vemos cuando Jesús da una orden, cuando Jesús da la orden de estar a los discípulos, se queden en Jerusalén. Dios da una orden, Jesús da la orden a sus discípulos que no se movieran a un lugar, que estuvieran allí hasta que fueran investidos de poder. Que el que lo tenga, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, del 1 al 8. Vamos a estar leyendo del 1 hasta el 8 nomás. Y después, si alguno puede buscar, Hechos, capítulo 2, del 1 al 5. Ahí todo está seguidito. El que haya encontrado Hechos, capítulo 1, puede leer, o si no lo leo yo acá. Yo tengo Hechos 1. Ok, Omar. Léalo, por favor. 1 al 8. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. 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 Gloria a Dios. En este pasaje podemos ver que Jesús recibió un mandamiento por el Espíritu Santo. Habló a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo dio mandamiento a Cristo para que le diese a los apóstoles que él había escogido. Es que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El mismo Espíritu Santo ministró a Jesús y Jesús le habló a los discípulos, a los apóstoles que él había escogido. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo, siendo muy detallista, da una orden de que se queden todos, de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dice después que en el versículo 5, porque Juan bautizó con agua. Ese es el bautismo que, bueno, el que ha recibido Andrea, Omar, los que se han ya decidido, los que tomaron la decisión de bautizarse en las aguas. Es un orden de Dios bautizarse en las aguas. Los que ya lo han hecho, los que ya de aquí han sido bautizados en la iglesia donde pertenecen, en el nombre de Jesucristo se han bautizado. Ese es el bautismo que enseñó Juan. Es el que todos y la mayoría de los cristianos tenemos. Así que, pero el mismo Juan aclaró unas palabras. Mas vosotros seréis bautizados, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice que, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a ver aquí que hay dos bautismos. Está el bautismo de las aguas y viene el bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo. Es el que viene a nosotros cuando ya hemos hecho todo esto, viene ese derramamiento. Pero aquí, cuando los apóstoles estaban juntos, estaban reunidos, ellos se quedaron en Jerusalén esperando. En ese tiempo ayunaron, en ese entonces estuvieron orando, estuvieron buscando la presencia del Señor, esperando ser investidos de poder, esperando que se fuese derramada la promesa y fueran llenos del Espíritu Santo. Porque ya lo habían visto de Juan. Juan lo venía hablando desde que empezó su ministerio, desde que empezó a anunciar la venida de nuestro Maestro. Mismo Juan el Bautista decía: yo ciertamente os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que no soy digno aún ni desatar la correa de sus sandalias, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver que hay un bautismo, el cual nosotros debemos tener y que el Señor quiere que tengamos todo. Esa es la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. En esta mañana estamos conociendo esto para que empecemos a anhelarlo y empezar a poner por obra todo lo que hemos aprendido esta semana. Ciertamente el Señor va a bautizar con Espíritu Santo y fuego a todos aquellos que lo han hecho de todo corazón, a todos que ya se hayan convertido de todo corazón al Señor y que pongan por obra todas estas cosas. Así que en el versículo 8 dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Ese es el testimonio de Jesús. Testimonio de Jesús, bautismo en las aguas, el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que seamos investidos de poder, que recibamos poder del Espíritu Santo, vamos a ser testigos de Él, porque a través de ese poder que nos da el Señor, a través del Espíritu Santo, vamos a poder ejecutar el ministerio y el propósito de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas. Yo estoy hablando con mujeres y hombres que están conectados en esta mañana aquí, en este grupo, que Dios ha depositado un propósito, que Dios desde la eternidad, Dios, mujeres que desde el vientre de su madre han sido selladas para este tiempo, serles derramado el Espíritu Santo de Dios, puedan empezar a ejecutar ese ministerio y ese propósito que ha estado dormido por mucho tiempo. El Espíritu Santo va a empezar a activar los dones, va a empezar a activar esos talentos. El Espíritu Santo va a empezar a darles habilidades para ejecutar todas las cosas. Llevar el poder para que sean testigos, seamos todos testigos de Jesucristo. Poder imponer las manos, el poder para poder imponer las manos y que los enfermos sean sanos. El poder para poder ministrar a un familiar, para poder ministrar a nuestros padres, a todos aquellos que no conocen del Señor. Dios ciertamente va a bautizar, va a investir de poder, van a recibir el poder para serle fiel, para serle obediente, para mantener en el camino, poder ser testigos de Cristo aquí en la tierra, poder seguir sus pasos y darlo a Él. En su nombre haremos aún mayores cosas, como lo dice la palabra. Así que anhelemos esto, anhelemos recibir ese poder. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya hemos estudiado todo lo que debemos hacer para recibir el Espíritu Santo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer capítulo 2, ahí en el mismo libro de Hechos, ahí más adelantico. Podemos ver capítulo 2, del versículo 1 al 5, el que lo tenga lo puede leer. Hechos capítulo 2, ahí mismo, del versículo 1 al 5. Yo lo tengo, no sé si alguien lo quiera leer. Dale, Guiomar, léalo el capítulo 2, 1 al 5. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban. Moraban en que hablasen. Hasta ahí, Moraban entonces, hasta ahí, no dijo, hasta el versículo 5, ahí está el versículo 5. no, el 5 no lo he leído todavía. Sí, el versículo 5, por favor, si siga. Ajá. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Amén. Miren lo que podemos ver en este capítulo 2, que llegó el día en que tenía ya la promesa, llegó el tiempo de la promesa. Ellos habían esperado juntos todos en Jerusalén, pero recordemos que el día del Pentecostés, cual se celebra aún, en ese día fue que apareció el Espíritu Santo. En ese día importante apareció el Espíritu Santo.
Así que podemos ver aquí que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban como unánimes juntos, todos unidos. Estaban juntos orando, estaban juntos meditando la palabra, estaban juntos esperando. Porque es necesario esperar, es necesario tener paciencia, esperar que Él venga. Esperar que Él venga y te vista de poder. Esperar que venga y te llene de poder para hacer las cosas. Si Dios te ha prometido algo, espera en Él. Si Dios te dio un ministerio o te prometió un ministerio, espera ser investido de poder. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo de Jesús, están dando la recomendación que no se muevan a hacer nada si no han sido investidos de poder. Tenemos que ser primero investidos de poder para poder ejecutar los ministerios, los propósitos de Dios en la tierra. Debemos primero llenarnos del Espíritu Santo. Es el orden de Dios. Podemos nosotros hacer muchas cosas sin ser todavía guiados por el Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo y sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros, para poder enfrentar las tinieblas, para poder ejecutar nuestro ministerio, para poder nosotros enfrentarnos a distintas situaciones que vemos en este mundo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y investidos de poder. Nosotros no nos podemos poner a desafiar las tinieblas y recibir el Espíritu Santo. No tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros nos llevamos una vida como corresponde al Señor, la voluntad del Señor. No podemos nosotros ejecutar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la autoridad, el poder para hacer estas cosas de parte de Dios. Así que mire cómo aquí nosotros podemos ver que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Dice que de repente vino un viento recio, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese es otro tema que después vamos a desglosar, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Porque el Espíritu Santo a todo el que llena, a todo el que bautiza, le da un género de lenguas. Un género de lenguas. Cada uno, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Las lenguas de que le dé a Guiomar, no se las va a dar a Andrea. Las lenguas que le dé a Flora, no se las va a dar a Nancy. Todos van a tener un distinto género de lengua. Hay veces que es similar, pero siempre hay una diferencia en el don de lengua. ¿Ya? Y esta es una de las manifestaciones, la cual confirma que hemos sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Porque en el momento que tú eres bautizado con el Espíritu Santo, va a haber una manifestación en tu idioma, en tu lengua. Hay una manifestación. Va a venir un idioma extraño, el cual ni el que lo está hablando va a entenderlo. Solamente Dios. Porque es una comunión divina con el Señor. El que habla en lenguas, habla misterios con Dios. Podemos ver aquí, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron ellos a hablar. Cuando fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a ver esta manifestación. Es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Podemos ver aquí, es importante estar unánime, comunión con Dios, estar en intimidad con el Espíritu Santo y esperar en Él, que en el momento que Dios lo determina, el momento más
En el momento que tú menos esperas, ahí esperando, Dios te va a llenar del Espíritu Santo y te va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 5. Ya vamos a ir terminando. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos a ver también otra señal de que hemos sido llenos del Espíritu Santo, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y la esperanza que no Amén. avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y podemos ver que cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, una de las señales es el amor de Dios, el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es el amor de Dios? Un amor misericordioso, un amor desinteresado, un amor sincero, un amor por la humanidad, un amor por el prójimo. Cuando tenemos ese amor, cuando tú sientes ese amor hacia los demás, hacia tu prójimo, cuando tú sientes amor por el necesitado, cuando tú sientes misericordia por aquel que sufre, por aquel que está enfermo, por aquel que está padeciendo necesidad, el amor de Dios ha sido derramado por eso. Ha sido lleno del Espíritu Santo. Cuando tú en tu interior sientes esa necesidad de amar, de darle cariño a alguien, de extenderle la mano a alguien que esté necesitado, que esté sufriendo, que esté pasando por cualquier circunstancia, esa es la seguridad, la certeza de que te ha sido derramado el Espíritu Santo. Una señal también, cuando tienes amor por la obra de Dios, por predicar la palabra, por llevar el Evangelio, por predicarle a toda persona que no conozca de Cristo, por predicarle y quererle enseñar a tu familia, por llevar tu testimonio para que otros se conviertan. Cuando tú tienes eso en tu corazón, el amor, ese amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo, es una señal de que has sido lleno y bautizado con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes ese amor de Dios, cuando tienes esa misericordia, como la ves, tú miras como ve Dios. Cuando tienes misericordia, así como la tiene el Señor. Si vemos el amor de Dios, un amor sincero, es un amor que no mira el error, es un amor que no mira las fallas, es un amor que nos mira a nosotros con misericordia. Y así nosotros tenemos que mirar a los demás con misericordia. Cuando nosotros veamos a alguien haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, debemos mirarlo como Dios lo mira. Cuando vemos un drogadicto, un alcohólico, cuando vemos una prostituta, cuando vemos a alguien robando, cuando vemos a los hechiceros, los brujos, cuando vemos distintas clases de personas, vemos ladrones, vemos cualquier clase de personas en este mundo, nosotros muchas veces señalamos, pero Dios no señala. Mientras nosotros decimos, ay, mira ese drogadito, ay, mira ese ladrón, mira ese alcohólico, Dios lo mira y le dice, yo veo un evangelista, yo veo un siervo. Dios lo mira con ojos de misericordia, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al hombre. Dios lo que aborrece es el pecado del hombre, lo malo que hace el hombre, pero Dios ama su creación. Dios ama lo que Él creó. Por eso Dios busca, a través del Espíritu Santo, tocar a esas personas para convertirlos y traerlos a los pies de Cristo. Pueda Él usarlos. Él escoge lo más menospreciado y vil para traerlos a su presencia,
para llenarlos de su Espíritu Santo y hacerlos útiles en su obra. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Podemos ver que ese amor de Dios, cuando nosotros también vemos así, vemos a nuestros familiares estar en la droga, estar en el alcohol, vemos a nuestros familiares que no quieren saber nada de Dios, debemos tener tranquilidad, paciencia y orar. Y tener amor por ellos. Tener amor por ellos porque ellos no conocen la palabra, porque ellos no conocen lo que tú conoces. Ellos no conocen lo que Dios te está dando a ti. Porque si Dios te lo está dando a ti es para que tú permanezcas y seas fiel, porque a través de ti va a alcanzar a otros, tu familia, va a venir la salvación a tu casa. Así que debemos estar tranquilos, solamente soltar la palabra, hablarles de Cristo, así te señalen, te critiquen, así ellos se te levanten en contra tuya, persiste, resiste, aguanta, porque ahí viene la victoria. A través de tu testimonio, como hablamos las otras veces, va a venir la conversión de muchos familiares. Solamente que permanezcamos llenos del Espíritu Santo, con ese amor de Dios. Así que aquí podemos ver una manifestación. Porque tenemos ese amor por la obra de Dios, ese amor por los demás, por nuestro prójimo. Vuelvo y lo repito, cuando tenemos ese amor genuino, esa compasión, esa misericordia por el que está enfermo, por el que tiene las manos caídas, las rodillas endebles, por aquel que no tiene fuerza. Le decimos levántate, porque eso hace Dios. Dios al que está cansado, al que está angustiado, le dice, venid a mí todos los que están cargados y fatigados, que yo les haré descansar. Cuando tienes ese amor de Dios en tu corazón, tu hermano te llama y te dice, estoy débil, caí, fallé, orar por él. Derramar ese amor en su corazón. Derramar ese amor de Dios hacia el otro. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando es derramado ese amor. Es hacer la obra de Dios. Veo muy claramente aquí, el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo. Así que esta es una señal de una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Hay unos que no hablan en lenguas, hay otros que tal vez en un sueño hablaron en lenguas. Ellos tuvieron una manifestación, fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero hay otros que se les manifiesta el bautismo en amor de Dios. Así que busquemos esto. Ahora vamos a Mateo 3. Mateo capítulo 3, en el versículo 11. Mateo 3, en el versículo 11. Allá atrásito, primer libro de los Evangelios, Mateo 3, versículo 11. Y después alguien que busque Lucas capítulo 12, en el versículo 49. Micrófono de silencio, por favor. Sí. Mateo 5. Mateo capítulo 3. Vamos a ver. El versículo 11. Vamos a ver para confirmar la palabra que veíamos leyendo ahorita en Hechos. Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Podemos ver quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a todo lo que vivió Jesús. Seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, seguir sus órdenes, seguir sus recomendaciones. Vemos en todo el pasaje de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, todo lo que Cristo nos enseñó. Vemos todas estas cosas. Y cuando obedecemos todo esto, Jesús mismo te va a visitar. Jesús mismo te va a venir y te va a llenar del Espíritu Santo. Cuando tú obedeces la palabra, tú le obedeces a Él, Cristo mismo va a venir en algún momento, te va a imponer su mano, te va a llenar del Espíritu Santo de Dios. A cada uno está la manifestación de diferentes maneras. Hay algunos que reciben el Espíritu Santo en la iglesia, que son bautizados en la iglesia, en un culto de gloria, en un culto de poder. Dios habla y dice, voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y ahí bautiza con el Espíritu Santo por la imposición de la mano. A otros, caminando en la calle, vemos muchos testimonios. A otros, como un ejemplo, como me pasó a mí, en este caso, yo estaba solo, en la madrugada vino el Espíritu Santo, vino esa mano de Jesús y me bautizó y me llenó con el Espíritu Santo. Distinta manera nos ocurre a todos, distintos sucesos del bautismo del Espíritu Santo dependiendo en la condición de que tú te encuentres. Tú te encuentras congregándote en una iglesia, allí Dios le va a hablar a ese pastor, Dios le va a hablar a ese ministro, a un profeta, a un evangelista que Dios use para que te imponga las manos y seas lleno del Espíritu Santo, seas bautizado con el Espíritu Santo. Una pregunta, Tintín. Sí. Bueno, pues, ¿y cómo nos damos cuenta cuando nos ha bautizado el Espíritu Santo y cuando nos hemos, porque hay dos distintos, ¿no? El bautizo del Espíritu Santo y el otro, ¿no? El agua. Es cuando tú el bautismo que enseñó Juan, el arrepentimiento de las aguas para perdón de los pecados. Ese es un bautismo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es otro. Lo vamos viendo ahorita en Hechos capítulo 1. Cuando fue derramado el Espíritu Santo y cuando vino el Pentecostés también vimos otra señal del derramamiento del Espíritu Santo, que fueron las lenguas. Y ahora estamos viendo... Eso tú lo sientes, ¿no? Claro, eso es inevitable. Eso el Señor te lo hace sentir sí o sí. Eso usted lo va a sentir. Usted va a sentir. A partir de eso te van pasando cosas y lo vas sintiendo, ¿no? Viene una transformación. Usted va a sentir el cambio en su vida. Después de que usted sea lleno del Espíritu Santo, usted va a ver diferente todo. Usted se va a dar cuenta porque usted va a sentir un amor distinto en su corazón. Usted va a empezar a hacer cosas que usted antes no hacía. Vas a empezar a manifestar cosas que antes no, a decir cosas que antes no decías. Vas a empezar a sentir amor por la gente, por tus seres queridos, por los que están a tu alrededor. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, el odio se va, el rencor se va, el enojo se va, la ira se va, las palabras corrompidas se van. Los malos hábitos se van, porque el Espíritu Santo no habita en un templo el cual esté todavía con eso. Él viene y aún lo que haya lo saca. Y tú vas a sentir algo diferente. La manifestación del Espíritu Santo es real. Ella se hace notoria. El Espíritu Santo cuando te bautiza, se hace notorio. Otros, Dios les da el don de lenguas. La señal, todo cristiano, toda persona que ha sido bautizada en las aguas y es bautizado en el Espíritu Santo, la primer señal, una de las señales más contundentes, más claras, es el hablar en otras lenguas. Es el hablar en otras lenguas. Así sea que hable ese día y nunca vuelva a hablar más, pero
fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo. Hay otros que Dios los llena, los bautiza con el Espíritu Santo en lenguas y les da el don de las lenguas. ¿Ya? Tenemos que ser muy claros con eso. Tenemos que ser muy claros. Y las lenguas vienen cuando el Espíritu Santo quiere, cuando el Espíritu Santo las quiere manifestar. El Espíritu Santo es el que las da las lenguas como Él quiere. Dice que la palabra que como Él aquí en Hechos veíamos que todos hablan en nueva lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Eso no es cuando nosotros queremos, eso es cuando viene la manifestación. Cuando hay una presencia terrible del Espíritu Santo en un lugar, vienen las lenguas. Pero también el apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, nos enseña que no impidamos las lenguas, pero hay que con orden. ¿Qué? Con orden. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un culto, un ejemplo, y tenemos varios hermanos al lado, y tú empiezas a hablar en lenguas, otro por ahí el hermano se va a incomodar, no lo vas a concentrar en la oración. Pero la manifestación viene y no hay que impedirla, simplemente hay que tener cordura. Hay que tener cordura y controlar las lenguas. Al principio yo no lo sabía controlar. Al principio no sabía yo controlar eso, pero le pedí al Señor que me ayudara a controlar la lengua. Porque yo le pedí al Señor que me ayudara a dominar, a tener ese dominio propio para poderla dominar, porque yo veía que la iglesia me miraba raro, yo veía que la iglesia era algo extraño, ¿verdad? Entonces yo le pedí al Señor leyendo el libro de Corintios y ahí empecé, el apóstol Pablo enseña ahí en el libro de Corintios que no las impidamos, pero que el que las hable para sí mismo, así en comunión con Dios, en intimidad, despacio, para el Señor, porque es una conexión con el Señor. Así que esto tenemos que saberlo controlar también, porque ciertamente el bautismo del Espíritu Santo a muchos se les va a manifestar en lengua. Eso va a ser, quizás muchos van a hablar otras lenguas, distintos géneros de lengua. Y Dios va a repartir, el Espíritu Santo va a dar los dones como Él quiere. Eso lo sabe Dios solamente. Eso lo sabe Dios solamente cómo te va a dar la manifestación. Así que tengamos en cuenta eso. Bueno, sí. termina, perdón por interrumpir. Ahora vamos a hacer las preguntas. Capítulo 12 de Lucas. Vemos pero no nos enfoquemos tanto en el hablar en lengua. ¿Por qué? Una manifestación, una señal, un don. Enfoquémonos en Romanos 5:5. En el amor, tener el amor de Dios. Porque hay mucha gente que habla en lengua pero no tiene amor. Ha sido lleno del Espíritu Santo, pero se olvidaron del amor del Señor. Se olvidaron de la misericordia, de lo más importante para el Señor. Así que vemos en el capítulo 12, versículo 49. Donde dice Cristo, dice estas palabras. Versículo 49, se lo voy a leer. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Qué quiero? Ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Amén. Ahí, hasta ahí. Versículo 49, 50. Versículo 49 y 50. Fuego vine a echar en la tierra. Y hace una pregunta, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Miren lo que habla Jesús aquí. Jesús dice que Él vino a echar fuego a la tierra. Ese fuego es el bautismo del Espíritu Santo. Ya está encendido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está encendido para todos. Dice que el mismo Jesús se angustia hasta que se cumpla. Hasta que tú lo recibas. Hasta que tú seas lleno. Hasta que tú manifiestes el poder del Espíritu Santo. Pero eso viene a través de lo que ya hemos visto anteriormente.
Entonces angustia por eso, angustia por el bautismo del Espíritu Santo. Aquí está hablando sobre él, pero también está hablando para nosotros. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Tú tienes que anhelarlo, pedirlo hasta que se cumpla esa promesa, hasta que se cumpla ese propósito de Dios. O sea, llena del Espíritu Santo. Debemos tener ese hambre, ese anhelo, ese sed por el Espíritu Santo. No para mostrar a los demás que tenemos el poder, no para mostrar que hablamos en lengua. No es eso. De esa manera no va a venir el Espíritu Santo. Tenemos que pedir el Espíritu Santo para servirle a Dios. Tenemos que anhelar y pedir el Espíritu Santo para ejecutar su obra, para hacer su voluntad. Debemos pedir el Espíritu Santo de Dios para que el amor de Él se derrame en nuestros corazones y nosotros podamos dar amor a aquel que necesita. Podemos extender nuestra mano a aquel que necesita una palabra de Dios, a aquel que necesita sanidad, a aquel que necesita un milagro. Todo para el pueblo del Señor, todo para el Señor. Eso es lo que tenemos que anhelar en nuestro corazón. Que venga el bautismo del Espíritu Santo para Dios, para ejecutarlo para Él, para hacer su obra, para servirle a Él. El Espíritu Santo a través del bautismo te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia, te va a dar el denuedo para administrar la palabra, te va a dar la revelación de la palabra, cosas que antes no entendía las vas a entender, cosas que antes no podías descifrar, las vas a empezar a descifrar. En el bautismo del Espíritu Santo todo cambia en tu vida. Ya no eres el viejo hombre, eres un nuevo hombre. Leamos en Samuel, somos mudados en un nuevo hombre. Somos transformados en una nueva criatura. Y el Espíritu Santo empieza a hacer algo de adentro hacia afuera. Por eso nosotros no debemos juzgar a nadie, sino mantener la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Nosotros solamente preocupémonos por mantener al Espíritu Santo, mantener su presencia. Mañana vamos a ver los sentimientos del Espíritu Santo. Mañana vamos a ver cómo cuidar su presencia para que Él no se aleje de nosotros. Mañana vamos a ver lo que nos preguntaba Guiomar el día anterior, cómo se contrista el Espíritu Santo, cómo Él se aleja de nosotros. Porque una vez que lo tengamos, una vez que sea derramado, como lo hemos estudiado hoy, hay que cuidar su presencia, hay que cuidarlo a Él, hay que mantener una comunión con Él, estar siempre permanentemente lleno de Él. Una vez que nos descuidamos, una vez que nos apartamos, es terrible cuando dejamos al Espíritu Santo de lado. Por eso les enseñé todo esto por parte de Dios, para que usted cuando sea lleno del Espíritu Santo y bautizado con el Espíritu Santo, cuide al Espíritu Santo, cuide, valore la presencia del Espíritu Santo, porque en este tiempo muchos han descuidado al Espíritu Santo, en este tiempo muchos lo han olvidado, lo han dejado de lado, no lo invitan a su casa, no lo invitan a su hogar, no le invitan al Espíritu Santo a ningún lugar, nunca hablan con Él, nunca le dicen Espíritu Santo te amo. Nunca le dicen Espíritu Santo, siéntate aquí a mi lado. Hablen con el Espíritu Santo, así no lo vean, así no lo sientan, pero Él está ahí. Él ahí es donde empieza a ser tu amigo, cuando tú le comentas tus problemas, cuando tú te apartas a un lugar, empiezas a hablarle a Él, y le cuentas todo, como cuando le cuentas algo a un amigo. Cuando tú te sientas con un amigo íntimo de toda la vida, tú le cuentas los secretos más ocultos que nadie sabe a tu amigo carnal, a tu amigo humano. ¿Cuánto más no contarle tus cosas al Espíritu Santo, que te va a dar la mano, que te va a tratar con amor? No importa donde hayas caído, no importa donde tú estés, habla con Él. Dile todo. Espíritu Santo, me siento cansado. Espíritu Santo, me siento fatigado. Espíritu Santo, mira este problema en mi familia, mira este problema en mi hogar, mira este problema con mis hijos.
Mira esta situación. Contarle todo, contarle todo al Espíritu Santo de Dios. Es contarle todo como si te sentaras a hablar con un amigo. Ahí vamos teniendo esa comunión íntima con Él. Y Él viene, nos tiende la mano y nos ayuda en todo lo que necesitemos. Aún, no solamente en eso, contarle también nuestras alegrías, las bendiciones que recibimos de Dios. Decirle al Espíritu Santo, el Señor me bendijo con una casa, el Señor me bendijo con un auto, el Señor me bendijo con mis hijos, el Señor me bendijo, mira que mi hijo terminó de estudiar, el Señor me bendijo dándome un buen hijo, la transformación de mi hijo, la conversión de mi hijo. El Espíritu Santo, cuéntale también esas cosas al Espíritu Santo. El Señor me bendijo con un empleo, con un trabajo. El Espíritu Santo me bendijo. El Señor me bendijo con el cumplimiento de este proyecto, de este propósito, de esta meta que me propuse. Hablar con Él, contarle a Él todo y darle gracias. Porque Él es el que hace todas las cosas. Él es el que te da la sabiduría y te da las habilidades para ejecutar todo proyecto, toda meta, todo objetivo que tú te propongas en tu vida. Hablar con Él, porque de Él procede todo. Es la misma presencia de Dios hablándote a través de Él, ministrando tu corazón. Y yo veo aquí mujeres que han escrito sus proyectos. El Espíritu Santo les va a dar las habilidades para que los ejecuten y los manifiesten y sean exitosos y victoriosos. Padre, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Así que anhelemos esa presencia, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Sé que muchos no tenían conocimiento de esto, pero Dios hoy ha abierto tus ojos. Dios ha abierto tus sentidos espirituales para que empieces a buscarlo, porque esto es real. Esto es real. El mundo espiritual es más real que el mundo físico, pero también vamos a tener, yo no te digo que va a ser fácil, porque también Satanás se va a interponer. La primera guerra que vas a tener cuando estés lleno del Espíritu Santo es contra el diablo, pero esa manifestación te va a demostrar a ti que ya Dios te dio la autoridad y el poder para vencer las tinieblas. Dios va a permitir ataques del enemigo para que tú desarrolles el poder que Él te ha dado, para que tú desarrolles el poder que te ha dado y no temas de ejecutar y poner por obra y empezar a hablar, empezar a orar y declarar: tengo al Espíritu Santo, y ese es el poder que respetan las tinieblas. Ese es el único poder que respeta a Satanás. Ese es el único poder que respetan los demonios, los espíritus inmundos. Es el único poder que respetan el poder del Espíritu Santo de Dios. No respetan nada más, sino solamente ese poder. Así que seamos llenos de Él, porque Dios te va a poner en escenarios, te va a poner en ciertas situaciones para que tú manifiestes el poder que Él te ha dado. Pero no para mal, sino para bien, para desarrollarte, para que empieces a desarrollar tu ministerio. Así pasa muchas veces. Nos ha pasado a todos los que hemos sido bautizados llenos del Espíritu Santo. Hemos tenido guerra, batalla, no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero Dios nos dará siempre la victoria. Así como nos la dio a nosotros, también te la dará a ti. Tú que lo estás anhelando, no te desanimes, no te preocupes por el ataque del enemigo, porque tengo que ser sincero y decirle: van a venir ataques, pero confía, dice el Señor, que yo he vencido. El Espíritu Santo siempre va a vencer, siempre te va a dar la victoria, aun cuando estés dormido. Yo he escuchado historias, la otra vez he escuchado un sueño que me contó, creo que Nayibe, Kevin, sí, creo que fue Nayibe, la cual ella tuvo en sueños una guerra espiritual, pero ella en el sueño mencionó el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y ese espíritu la dejó y se fue fuera. Entonces mire que el espíritu estaba intercediendo por ella en ese momento, porque su cuerpo estaba inconsciente, pero también es una señal de que Dios le ha dado autoridad para echar fuera a los demonios. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón,
que es lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha sido derramado, va a tener guerra con las tinieblas, pero también va a tener victoria. Va a tener ataques, pero también va a tener victorias. Y esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza en Él, de que Él va a darnos todas las cosas. Así que confiemos, busquemos esa llenura, busquemos ese derramamiento, ese bautismo, y empecemos a anhelarlo, todo ese amor de Dios en nuestros corazones que viene del Espíritu Santo, cuando nos ha sido derramado en nuestro corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces una persona que ha sido llena del Espíritu Santo no puede odiar, no puede ofender, no puede tener ofensas retenidas de los sentimientos, porque el Espíritu Santo se va. Así como lo recibimos, así debemos permanecer, el corazón limpio y puro. El corazón limpio y puro, mantenerlo limpio y puro. Una vez que lo recibas, mantente ahí. No es que nada dañe tu corazón después de haber recibido el Espíritu Santo. No es que nada te dañe, que nada lo externo, lo que pase en tu alrededor, te mueva, te dañe. Porque es más importante tener al Espíritu Santo contento que tenerlo contristado. Una vez que el Espíritu Santo te contrista, no hay nada que hacer. No tenemos guianza, no tenemos sabiduría, no tenemos discernimiento. Una vez que el Espíritu Santo se aleja, no tenemos la guía, no tenemos revelación, no tenemos unción, no tenemos discernimiento, no tenemos nada. Así que empecemos a cuidar desde ahora la presencia del Espíritu Santo, porque ciertamente todos hemos sido sellados con las jarras del Espíritu. Dios ha puesto un depósito en nosotros. Desde que creísteis, fuisteis sellados, dice el Señor. Solamente espera la manifestación, espera que venga el tiempo de Él para ejecutar tu obra, para ser investido de poder, comiences a ser testigo de Cristo aquí en la tierra. Muchos van a ser bautizados, como muestra el Señor. Y un anhelo ardiente, ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay que seguir el orden de Dios. Dios demanda orden en toda su palabra. Él es un Dios de orden. Hay que hacerlo en el orden de Dios. Muchos no han recibido el Espíritu Santo porque no han hecho las cosas ordenadamente como lo manda el Señor. Una vez que tú alinees estas cosas que manda el Señor, ciertamente el tiempo de Dios se va a acelerar. Dios acelera su palabra, acelera sus tiempos, acelera su obra en medio de este tiempo. Va a ser derramado el Espíritu Santo. Y después de esto, por eso Dios manda la conversión. Convertidos de todo corazón con ayuno, lloro y lamento. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Recordemos siempre estas palabras, recordemos siempre estos mandatos del Señor, recordemos siempre esta guianza, estas instrucciones del Señor, para que permanezcamos y esperemos la venida del Espíritu Santo, porque va a venir un de repente, se presenta como viento, se presenta como fuego, pero Él es una persona. Va a venir de repente a tu vida, de repente vas a hablar en nuevas lenguas, de repente vas a tener discernimiento, de repente vas a tener el don de nuevas lenguas, de distintos géneros de lenguas, de repente vas a tener don de sanidad, de repente vas a tener el don de milagros, de repente vas a tener el don de discernimiento de espíritu, de repente vas a tener el don de sabiduría, el don de fe, el don de ciencia. Según el Espíritu te dé, así va a ser. Dios nos va a sorprender, te va a sorprender el don que Él ha determinado para tu vida. Pide el don, pero el Espíritu Santo da el que Él quiere, el que es de acuerdo con su voluntad y su propósito. Así mismo Dios te va a impartir el don. Hay personas, a propósito de Dios, solamente que enseñen. Y así sucesivamente Dios va haciendo su obra. Bueno, le damos toda la gloria a Dios. Y nos despedimos en esta mañana. Le pedimos el favor a Andrea que cierre
la oración, por favor. Sí, nos vemos mañana nuevamente. Amén. Muy buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque es una palabra viva, Señor. Es una palabra eficaz, Padre Celestial. Te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea sembrada y que el Espíritu Santo, Señor, se haga realidad en nuestras vidas, en cada obra que hacemos, Señor. Padre, te entregamos, Señor, la vida de cada persona que está aquí conectada. Te ponemos delante de ti, Señor, la vida de ti, que tú seas bendiciéndolo, oh Dios, en todo lo que hagas, Señor. Ayuda a cada persona que está aquí, Señor, conectada. Contéstale su oración, Padre Santo, y en especial, Señor, los cielos que tiene acerca del Espíritu Santo. Oh Dios, te bendecimos y te glorificamos. Espíritu Santo, Señor, quédate con nosotros en este día. Encomendamos a ti, oh Dios, este día, nuestro camino, Señor. Que tú obres conforme tu voluntad en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor los bendiga, que Dios guarde su entrada y su salida en este día. Nos vemos mañana. Ayuda al Señor. Chao, chao.